Buenos días, tardes o noches, cual sea la hora que nos estén viendo. Yo soy Ronnie, aquí tenemos a Brian. ¿Qué tal, gentecita? Mucho gusto. Sí, Sean bienvenidos, bienvenidos bienvenidas acá. a otro capitulazo más. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante que es nada más y nada menos que las brujas. Yo creo que ya todo, ¿verdad? Hemos escuchado sobre las brujas y tenemos esa idea bien formada en la cabeza de que se te hace una anciana que se mira bien decrépita, con una túnica sobre una escoba, con un sombrero forma de Un cono, picudo, así como el con de su gato negro. un sombrero de Gandalf del Señor de los Anillos, en un caldero haciendo sus pócimas, en verdad. Pero hoy les vamos a hablar un poquito en general sobre la información de dónde viene el origen de las brujas, más o menos, porque es ciencia cierta ha pasado tanto tiempo, así que no podríamos darles como decirles, sí, miren, exactamente este es el origen de las brujas, Aquí en esta esa fue la historia. primera. No, está Sí, bien no sé. complicado porque los orígenes se puede decir que remontan allá al siglo XIV. Y pues, según la información que yo encontré, eh, a la primera, bueno, una de las primeras que se les consideró como brujas era Circe, que era una diosa de la mitología griega, que se menciona en la obra de la Odisea. Eh, Esta diosa vivía en una isla llamada Aea, si no me equivoco, así se llamaba. Sí, Tenía allí su palacio, por así decirlo, su palacio, ahí vivía. Y decía que tenía un canto que era bien peculiar, parecía así como el de las sirenas de la mitología que te atrae. Entonces los que embarcaban ahí, los que desembarcaban quedaba ahí, mejor hipnotizado. dicho, quedan hipnotizados. En sí ella, según la mitología griega, no tenía poderes. O sea, el origen de sus poderes no era maligno, sino que era acomodado por los dioses, por los mismos dioses griegos que le habían dado poder a ella. No tenía como un pacto demoníaco con el mal o fuerzas oscuras, por así decirlo. Y en Lo sí que ella ella, se dedicara a hacer con eso era otra cosa. ajá, Ah, ya el uso que ella le diera era diferente. Pero en sí era como que ella naturalmente le dieron los poderes a otros dioses. No es como que un humano que va a buscar poder con seres malignos, seres de oscuridad y así, ¿verdad? Y en sí ella, el fuerte de ella era la herbolaria y hacer pócimas. Básicamente era como una botánica, sabía de plantas, hacía pócimas y de todo eso. Entonces en esta obra de la Odisea, eh, dice que cuando la tripulación de Ulises, que fue la primera en llegar a esa isla, cuando ellos llegaron, Circe los invitó a darse un gran banquete al cual ella le había agregado pócimas especiales, y una la habilidad más destacable que ella tenía era convertir a las personas en animales. Pues a ese gran banquete que le ofreció a la tripulación de Ulises, ella le había puesto previamente su poción para convertirlos en cerdos. Entonces Ulises iba llegando después. Cuando él iba de camino a la mansión, Hermes, que era un mensajero de los dioses, le dijo que tuviera cuidado. Le dijo cuáles eran los poderes de Circe, qué era lo que le podía pasar, y le dio unas hierbas de protección. Y le dijo que tenía que hacerla jurar por los dioses antiguos de que no le iba a hacer daño a él, y él tenía que insinuarle a ella para que se acostara con ella y se hicieran amantes, ¿verdad? Entonces so, Ulises, todo valiente, todo machote, ¿verdad? Se echó la misión y le salió 10 de 10. Hasta ni modo, se Dios. queda, Me la voy a tocar rifar. me voy a tener que sacrificar, dijo Ulises. Yo no quería, pero y se hizo amante de ella y pasó un año siendo amante de ella. Y así fue como consiguió, pues, que regresaran a toda su tripulación a ser humanos de nuevo. Entonces, desde ahí se puede decir que ya tenemos como un punto de origen de donde El primer comienzan precedente. a salir los relatos de las brujas.
Otro Ahí, punto de origen dale, que yo he dale. escuchado es el bíblico. Y desde ahí se toma como base de que ahí es la primera mención, donde Dios dice, va, de que la brujería es mala y que tiene que ser castigada porque tiene un origen maligno. Porque este vino ¿quién era, men, el que fue a pelear? En realidad era en el Era un libro rey. de Samuel, si no me equivoco, el rey Saúl era Ah, el rey Saúl el que contactó a la medium, que era, le conocían como la bruja de Endor, de Endor, cabal. Eso, gracias. Y él la fue a contactar porque estaban en guerra con en los esos días filisteos. con los filisteos, muchas gracias. Y pues no sabía qué hacer, ¿verdad? Y fue con esta bruja de Endor le pidió que reviviera al profeta Samuel. Y pues eso fue lo que escuché. Hay en unas versiones que dicen de que lo revivió y en otras que solamente como que hizo el contacto, ¿va? Con el Solamente espíritu. para tener la comunicación con el espíritu. Y como les mencionaba, este rey Saúl contactó a esta bruja, la bruja de Endor, porque estaban en tiempos de guerra con los filisteos y pues quería tener la guía, ¿verdad? De alguien que le pudiera profetizar el resultado, porque no sé si ustedes saben, ¿va? De que los reyes antes sí tenían como un medium o alguien, quienes pedían el consejo tipo, mira, qué chances tenemos, ¿va? O qué tenemos que hacer para ganar la guerra y así. Así que acudió este rey Saúl con la bruja de Endor. Y he escuchado varias versiones, una que invocó el espíritu, otra que revivió directamente esta bruja al profeta Samuel. Y pues en la última que escuché fue eso, de que lo revivió. Y pues él estaba bastante molesto, pues quién Ajá. no va, estaba ahí tranquilón, ahí. Y pues lo revivieron. Y el rey Saúl le preguntó que le profetizara, ¿va? Y él le dijo de que él y sus hijos pues iban a ser asesinados. Y su Eso era lo que ejército. iba, y todo su ejército. Y pues lo que pasó después, que él asustado, pues se tiraron a la guerra, ¿va? Con Se todo. tiraron a atacarlo. Se tiraron a atacar y pues todos fueron Se le cumplió. desvividos. Se le cumplió la profecía. Y luego de eso, este profeta Samuel pues procedió a retirarse su vida otra vez y pues pasar otra vez para arriba ante esta situación. Y ese es el primer precedente que nosotros tenemos de que pues esta bruja utilizó lo que se llama nigromancia, que es hacer Nigromancia. este tipo Traer a un ¿cómo se dice? espíritu de la Rituales muerte. Es como de la magia con muerte los muertos, con los muertos. Eso. resumidamente hablando. Gracias. Y debido a ese hecho que aparece en la Biblia, en el libro de Samuel, pues es que sí ha habido mucho debate porque, eh, o sea, hay mucha gente que se opone a la interpretación que se le da a eso, porque prácticamente estarían aceptando que la magia, la brujería y la hechicería existe. Entonces sí hay bastante gente como que trata de evitar o minimizar ese tema que se toca en la Biblia, pues cuando sinceramente ahí aparece. Y es de los primeros textos antiguos donde aparece, o sea, esa mención de la brujería, de los mediums, de la hechicería y todo eso. Eh, Algo así he escuchado que son bastante opuestas las ideas, va, de la iglesia con ese tipo de ideas, porque cuando vos vas a pedir consejo al padre, va, tipo, mire, fíjese que yo creo que me han hecho brujería o cosas así, y el padre te dice, no, hombre, hijo, eso no existe. Esas son algo, cosas del diablo o cosas así, como que te lo quieren vender como que, mira, no existe, pero el hecho de que no exista no quiere decir que, mira, lo vayas a tratar, mejor no lo hagas. Son bien encontradas las ideas que dan a veces y es- es bien raro eso, es bien raro. incluso hasta cuando van a practicar esos exorcismos, ellos siguen cierto protocolo. Y según lo que yo entiendo y he visto en varios casos, llega a un cierto punto en lo que ellos, como que entre ellos mismos, tratan de negar de que la persona está poseída. Entre ellos mismos como que se van poniendo trabas para dar la autorización de hacer un exorcismo.
Entonces sí, bueno, pues es bien encontrada allí la opinión de incluso de los mismos religiosos. Y regresando a ese tema de que desde ese entonces ya se hacían las primeras menciones de las brujas, también hay que decir de que la típica imagen de la bruja que nosotros nos vamos haciendo en la cabeza, que mencioné al principio, volando en una escoba, con su túnica, con su sombrero y todo eso, eh, eso empezó a tomarse como esa imagen desde el Renacimiento. Los artistas de esa época empezaron como a ilustrar sus miedos o a exagerar un poco el terror de las brujas y empezar a hacer ilustraciones y pinturas ya de brujas ancianas, y comenzaron como a fusionar un poco también como las leyendas o los mitos, por así decirlo, y plasmarlos en sus pinturas. Incluso los romanos tenían una diosa que era la diosa de la envidia, que ellos la conocían como Invidia, que era parecida a la medusa. En vez de pelo tenía serpientes en la cabeza. Entonces supuestamente esta mujer envidiaba la belleza de otras y se las comía, las mataba y se las comía. Entonces ahí fue como que comenzó a agarrar también estos artistas del Renacimiento, empezaron eh, a tomar ideas de allí, y comenzó a hacerse como aquel mito de que las brujas eran ancianas ya bien viejas y decrépitas que buscaban mujeres jóvenes para arrancarles la piel y ponérsela a ellas, que se vivían la sangre de recién nacidos para estar siempre jóvenes. Empezó Lo como que ya escuché, a tomar como que se empezó a formar todo para llegar a la imagen de la bruja que conocemos hoy. lo que escuché yo de eso, que los artistas las hacían así de feas, va, que ellos relacionaban la fealdad con la maldad. Con la maldad. O sea que tenían esos dos puntos y pues ellos veían, haciendo una mujer anciana, decrépita, como ya lo mencionaste, y ellos así podían proyectar la maldad, ¿verdad? Como algo feo y desagradable a la vista. Ajá, Y eso. ajá, es cierto, porque si regresamos a lo de la primera bruja que tocamos, que era Circe, en las pinturas que hay y en las representaciones de ella lo dice, pues era una mujer bonita, prácticamente eran como diosas, uy, chicas bien bonitas, y de repente ella empieza a tomar eso de que relacionan la fealdad con lo maligno, ¿verdad? Y se empieza a hacer como esa imagen en la cabeza de que son ancianas o que son mujeres bastante feas las que practican la brujería. Y allí por el siglo XV fue que ya comenzó a hacerse bien conocido esto de la brujería, y comenzaron a hacer las cacerías de brujas, que las quemaban en las hogueras, comenzaron a hacer juicios, y pues era una situación bastante difícil para todas las personas porque prácticamente cualquiera podía denunciarte falsamente y acusarte de ser un brujo. Y pues los jueces se dejaban llevar por la presión de la gente. Imagínate qué tonto era, que tenían una forma en la que ellos supuestamente averiguaban si la acusada era bruja o no. Uno, les hacían cortes en las manos, en los brazos para ver si sangraban. Y la otra es que a la acusada la llevaban a un río bien profundo, a un lago, y le amarraban una piedra y la tiraban. Si ella flotaba, aunque tuviera la gran piedra amarrada a su cuerpo, entonces quería decir que era bruja. Pero si se hundía y se murió ahogada, entonces era como que, bueno, no era bruja, pero como eras inocente, tu alma se va a salvar porque pues sí, no habías cometido ningún pecado. Entonces prácticamente el acusado sí o sí terminaba muerto. Yeah. Era bien fregado porque este te- se oye hasta cierto punto cómico a qué tipo mira, o sea, llevas la de perder, pues sí o sí, o sea, digas la verdad o digas que no lo sos, pues la gente ya te acusó y pues nadie los va a sacar de ese, de donde están encasillados, va.
es bien fregado. Y con lo que escuché yo de que cómo comenzó la cacería de brujas ahí en Europa, fue en eso del 1400, 1500, va por ahí, en esas fechas. Y que pues se le empezó a dar caza a las mujeres, porque habían brujos también, Ujú, obviamente, pero se daba más que todo con las mujeres. Y que se tenía no sé cómo, se podía detectar que una mujer era bruja si, digamos, era letrada, era rebelde, era muy lujuriosa, quería estudiar o tenía ideas como que, tipo querer, no sé, tener un poquito más de participación en aquel entonces, en lo que se podían dar en aquellos tiempos. Y pues si querían pedir mucho, pues eran consideradas brujas. ujú, Y pues ahí lo que comentaba Ronnie, se empezaban a acusar de que eran brujas. También las mujeres que eran como las curanderas, de que trabajaban bastante, ¿va? Con cosas así de hierbas, de que pues sí, ¿va? Se les daba bastante la facilidad de trabajar con eso. Y pues la iglesia como que no le gustaba mucho esa ujú. parte de que, mira, ¿cómo es posible, va? Que acordémonos que eran tiempos bien remotos, ¿va? No estamos hablando que vas a ir a una farmacia por una pastilla, vaya, te curaste. En aquel entonces que te da una gripe o una diarrea, pues, o sea, muy difícilmente vos te ibas a curar así de fácil. Por eso es que la esperanza de vida no era tan larga en aquel entonces. Así que estas mujeres pues trataban de ayudar con sus conocimientos y pues la iglesia le empezó a dar caso a este tipo de personas que tenían esos conocimientos. Y de ahí viene también la imagen de que las brujas trabajan en ese caldero, porque ahí preparaban ellas los remedios y todo eso Ajá, que solían es tener. cierto. Prácticamente tener conocimiento era un delito en esa época. O sea, a esta época yo puedo decir que gracias a mucha gente que se arriesgó en esa época es que ahora tenemos cosas que son bien útiles. Por ejemplo, los matemáticos, los que intentaban, por ejemplo, medir la Tierra para ver si era redonda, los que estudiaban astronomía y todo eso eran acusados de herejía, de que iban en contra de Dios, cuando realmente lo único que estaban haciendo era intentando aplicar la ciencia e intentando incrementar sus conocimientos. Y por eso mismo, esas personas también que sabían de herbolaria, que usaban las hierbas, que comenzaban a experimentar con hierbas, por ejemplo, para usarlas como analgésicos, para aliviar dolores, para hacer ungüentos, para aliviar heridas, cosas así. Ya la iglesia los veía como una amenaza y los acusaba falsamente de ser brujas, de ser hechiceros, de ser magos, de ser herejes. Y supuestamente en todas esas cacerías que hubieron, mataron alrededor de 50 o 100 mil personas en Europa, de las cuales un 80% eran mujeres. Y pues, Era bien pues sí, fregado. la gran mayoría, a esta fecha yo siento que sí, la brujería sí existe, pero en aquella época yo digo que la gran mayoría eran personas inocentes. Imagínate que hasta he encontrado también información de que para estas fechas debería de haber gente con ojos amarillos, gente con ojos rojos, pero en aquella época si vos nacías con un color de ojos diferente a los azules o verdes que tenían allá en Europa, pues ni modo, ya valiste Ya, porque tenías el demonio, estabas poseído por el demonio, habías nacido de un demonio por tener un color de ojos diferente, entonces solo por eso te mataban y hubo gran parte de población que tenía esos genes de ojos de esos colores que pues ni modo desaparecieron porque les dieron cacería, era un delito prácticamente, era un crimen haber nacido con algo diferente a los demás o era un crimen que vos te salieras un poco de los lineamientos que ellos tenían establecidos, que lo que consideraban normal, de lo que, ajá, de es lo que ellos cierto. consideraban como normal. Así es como, En hoy mencionabas este científico. Bueno, no mencionaste científico, pero sí mencionaste, ¿verdad? Que se le daba bastante caza a la gente de ciencia, a la gente que ujú, tuviera conocimiento general. Estuvo fulano que hasta Droll es un video.
Creo que lo ubica uno que se llama Giordano Bruno. No sé si te lo puede. No. Literal fue un científico, propuso varias teorías, así científicas, no me acuerdo ahorita. No me acuerdo ahorita, solo se me vino a la mente. Y que literalmente la iglesia le dijo, mira, si vos te retractabas, no creo que lo hubieran perdonado de todos modos, siempre lo hubieran quemado, pero dijo, mira, retractate, va a decir que todo lo que dijiste es falso y nosotros te dejamos ir. Y pues tal era la convicción del tipo, ¿va? De que mira, o sea, ustedes están enseñando lo incorrecto, ¿va? Las cosas no son así. Creo que propuso de que el universo vino de otro origen, que no era el de la Biblia, ¿va? Sino que era el Big Bang o algo así. Y pues por eso y muchas cosas más, pues lo quemaron en la hoguera. Y pues el tipo estaba tan convencido de sus ideas de que no dio el brazo a torcer. Prefirió que lo quemaran y pues nunca se echó para atrás el tipo. Y por bastante gente así, ¿verdad? A este tipo, al Da Vinci fue otro también de que la iglesia lo tenía bien pateado, lo tenía con ese tipo de cosas, ¿verdad? De que, mira, explícanos, ¿va? ¿Qué estás haciendo? Y él se proponía, ¿va? Cosas de- del origen de la humanidad y ese tipo de cosas y así. Y pues también lo tenían como bastante ahí, ojo al Cristo, ¿va? De que era lo que hacía. Y pues sí hubieron bastantes personas de que trataban de aportar, ¿verdad? En la medida que lo podían. Por eso en ese entonces había un papel que se llamaba papel papiro. No sé si has escuchado eso. ¿Cómo no? Sí, eso sí. Ajá, de que ellos escribían, era papel, pero tenía la particularidad de que si lo llegaban a descubrir con esos conocimientos científicos, ellos solo aventaban el libro al agua y ya son dos patadas, es así. O sea, no iban a poder leer qué era lo que estaba dentro. Por eso se tomaban un montón de medidas. Y pues hoy hablando del libro, este libro más famoso de brujería que lo escribieron dos alemanes de cómo cazar y detectar las brujas, es el Maleficus Maleficarum, no sé si has oído de eso. No, no, no había escuchado de eso. Literalmente era un manual que te explicaba cómo literalmente, o sea, cómo torturar a las brujas, cómo poder identificarlas, o sea, era un manual, literalmente, que ha sido el segundo libro más vendido en la historia, allá en Europa en aquel entonces, después de la Biblia. Así de Puchica. vendido fue ese libro, así de vendido fue. Y ahí te daban a vos las pautas de vos cómo podías identificarlas, qué les podías hacer, y bien yuca, ese tipo de ideas que venían en esos libros. Y de ahí vinieron el montón de ideas, ¿verdad? Que en YouTube hay varios videos de eso, de cómo se le podía sacar la verdad a las personas, ¿verdad? Con el toro el toro de bronce, Ah, la esos princesa de hierro. son métodos de Y, tortura. y ahí venían todos esos métodos de tortura. Ahí te decía cómo ejecutarlas y todo eso. Era bien yuca lo que se llegó. O sea, cómo se rebuscaba la gente por hacer Imagínate el tiempo que invirtieron en hacerse tremendo manual solo para eso. sí, era Y, bien jodido. y las persiguieron, tengo una información, las persiguieron por bastantes siglos, hasta finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, porque ya la gente estaba un poco más civilizada y lograron ponerse de acuerdo para detener estas cacerías de brujas, y pues al final ya no es ni legal ni ilegal la brujería, por así decirlo, pero pues allí quedó, dejaron de perseguirla. Y Sí, siempre hubo gente que siguió haciendo pactos con seres demoníacos, practicando la brujería, hasta nuestra época, que en México es bien conocido que hay bastantes brujos y brujas que se convierten en... Ahí tocamos otra vez el tema de los nahuales, porque dicen que se convierten en guajolotes, como los conocen en México. Que para el que no sepa qué es un guajolote, prácticamente es un pavo, solo que silvestre, un pavo del monte, como dirían.
También se pueden convertir en lechuzas, en bolas de fuego, en gatos, en ratas, en liebres, prácticamente en el animal en el que se les ocurra, pero según lo que he escuchado yo, necesitan tener la piel de ese animal para usarla. Y allá en Y Estados ahí, Unidos también es donde se comienza a hacer la leyenda de los skinwalkers. Entonces como que todo se va uniendo en cierto punto, todo se cruza. eso te iba a mencionar, que dijiste de los skinwalkers, de que lo que hacían allá estos menes, ¿verdad? Los nahuales de esos lados de Estados Unidos, eran de que tomaban la piel del animal y entonces ellos podían convertirse en el animal que ellos podían escoger. Y vos me comentabas también de la versión de allá de la Patagonia, ¿verdad? Allá De en los nahuales, de Chile los y en poderes. Argentina, de los mapuches, que ellos tenían, se escucha bien chistoso el nombre, pero ellos le temían un montón al pájaro chonchón. Y pues yo la primera vez que escuché ese nombre sí se me hizo chistoso, el pájaro chonchón. Sí. Pero en sí era una leyenda de los mapuches, que eran los nativos de allá de la Patagonia y de allá de las zonas de Chile y Argentina. Y según la creencia de ellos, el pájaro chonchón es un brujo que sale a volar en la noche, que se representa como un búho o como una lechuza, pero con una cabeza humana. Prácticamente es como que vos veas una cabeza humana que tiene patas y tiene alas. Entonces Bien creepy. ese era el brujo al que ellos le tenían miedo, porque salía en las noches. Pues es quien no cualquiera. Ves una cabeza volando con patas ahí que se te queda viendo y con alas. Se queda viendo, Cualquiera se ajá. asusta. Y Sí, así es como ha venido evolucionando. E igual hubo un nombre del cual ahorita el nombre realmente no me acuerdo, pero en 1957 ese hombre tomó todos los conocimientos antiguos de la brujería de Europa, lo unió en un solo libro y lo llamó como la magia Wicca, que en sí en el inglés la palabra witch, que es bruja, viene de esa palabra Wicca, que significa sabiduría. Entonces este hombre fundó la magia Wicca como una especie de religión, por así decirlo. De la cual desde el 57 hasta hoy hay un montón de brujos y brujas que practican esa magia. Prácticamente algunos la prefieren porque es como magia original, por así decirla, porque la recopilación de la magia que usaban las brujas de antiguas de antaño. Europa, ajá, de las primeras brujas, por así decirlo. Y así, pero así es como ha venido evolucionando, porque ya no hay solo brujas, ahora hay brujos, hay diferentes tipos de brujería. Por Lo que ejemplo, yo escuché en el de Caribe esos que menes, tienen la magia vudú, por ejemplo, solo por mencionar. lo que yo escuché de la magia Wicca era de que ahí vos solo podés entrar a ese secta, porque es un tipo de secta, si vos sos invitado. No es como que solamente yo quiero ser parte, ¿va? Sino que tenés que recibir invitación de alguien que ya está dentro. Así Ah, que no es algo que está abierto hacia el público como que quiere formar parte, ¿va? Hay inscripciones, no, tenés que ser invitado. Y hablando de cosas que se hacen en Estados Unidos, ¿verdad? Un caso tan sonado que hay películas, hay series, mano, que son las brujas de allá de Salem, te salen. ajá, allá en Massachusetts, que ahí estaba viendo la historia, ¿verdad? De cómo fue el origen de eso. Y pues la enseñanza que deja al final es que tipo, hasta dónde puede llegar, ¿verdad? Las, las creencias de las personas ante la falta de conocimiento, porque o sea, no se les puede dar explicación, ¿verdad? Porque todo empezó cuando llegó un padre a ese pueblo de Salem, ahí en Massachusetts. Y este padre, pues, siendo padre, tenía dos hijas. Raro, ¿verdad? Así que tenía dos hijas. Así que eh, es que hay varias fuentes del cristianismo, hay varias allá en Estados Unidos que sí permiten a los padres tener hijos, pero bueno, otra historia. La cosa es que estas hijas, al llegar a ese pueblo de Salem,
se enfermaron así de la nada, pero heavy, 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 heavy. Se les retorcían los brazos así para atrás, unas caminaban así con las cuatro extremidades en el suelo. Prácticamente tenían como convulsiones o epilepsia. Cabal, se podría explicar de ese modo. La cosa es que llegó al punto de que fueron con médicos, ¿verdad? Y todo eso, y pues, los médicos no pudieron dar una explicación de qué era lo que pasaba, y pues terminaron concluyendo que tuvo que ser obra del diablo. Así que empezaron, ¿verdad? Buscando personas que vieran sospechosas, mujeres más que todo, que trabajaran con cosas así de hierbas, ese tipo, así de temas. Y pues les empezaron a dar casa. Y ahí vino algo que fue lo que vos mencionaste, de que bastante gente empezó a acusar falsamente a las personas solamente, hey, este brujo, ¿verdad? Porque, no sé, el vecino le caía mal y pues, tipo, mira, me voy a deshacer de va solamente diciendo que es brujo. Y pues ya terminaban así las cosas, hasta que al final empezaron a hacer los juicios. O sea, crearon Como como un artículo, una ley, por así decirlo, ¿verdad? una ley, cabal, una ley, gracias, que era ilegal acusar falsamente y pues se iba a llevar un proceso. O sea, imagínense si ese tipo de ley se mantuviera hoy en día. que, o sea, hay procesos, hay códigos penales para cuando se te acusa de brujería, qué loco. Así que ahí empezaron esos juicios de Salem. Y que como se venden muchas películas, no las quemaban, al menos aquí en Estados Unidos, porque en ese entonces era parte de la colonia británica. Y esa Todavía. parte de la colonia británica, o sea, tipo, eran humanos, ¿verdad? Y no las quemaban, sino que las ahorcaban mejor. Ajá. Así que Eso, eso, lo eso que es se lo ve que en yo las he visto, películas. que hasta de los pueblos cercanos fueron a sacar gente que posiblemente esté involucrada en la posesión que habían tenido esas personas, que hasta dos perros creo que fueron acusados también de ser como los seguidores, los guardianes, los asistentes de la bruja, imagínense, ya hasta los perritos se fueron en la colada, Sí, pero ya pues no solo metían los gatos, ¿verdad? Y todo, ajá. sino que perros. Y así fue como fue evolucionando hasta llegar a la actualidad, que en México es súper, súper conocido eso de la brujería, que dicen que en la noche si tu bebé no está bautizado, llega la bruja a querer llevárselo. Y así hay muchos casos, muchas historias que cuentan la gente de México, de que cuando ellos estaban pequeños se los intentaron llevar, o que si tienen hermanitos o sobrinos pequeños, llega una lechuza en la noche arriba de la casa, está rascando y se los intenta llevar. Y así se ha extendido la brujería, y esta imagen de las brujas poco a poco fue tomando eh, poco a poco se fue creando la imagen clásica de la bruja. Y otra cosa que se me había olvidado mencionar antes, que lo de la escoba sale de las primeras brujas también allá en Europa, que supuestamente cuando iban a hacer una curación, eh, como ellas trabajaban, ¿verdad?, con hierbas y todo eso, siempre tenían sucio el piso. Entonces cuando llegaba alguien a que ellas lo curaran con sus pócimas, ellas siempre tenían una escoba y barrían el piso para quitar todas las hojas, restos de plantas que tenían allí, y De ahí viene la para imagen. preparar, ¿verdad? Ya preparaban en su caldero las mezclas, hacían sus té, sus infusiones de hierba y todo eso. Y la otra cosa también a la cual se les asocia a las brujas con el volar en la escoba, es que supuestamente ellas, ya cuando fue evolucionando eso, ellas ya eran como unas medium también. Y ellas usaban ungüentos de ciertas plantas, por no mencionar la palabra, ¿verdad? Eran alucinógenos los que ellas hacían. Y lo untaban en el palo de la escoba, y pues por contacto ellas se montaban en ese palo y se lo rozaban, ya se imaginarán a dónde, ¿verdad? Entonces los poros de la piel succionaban esa pócima y ellas alucinaban. Entonces prácticamente de ahí fue donde comenzaron los mitos de que ellas volaban en la escoba. Porque si vos investigás, hay otros que dicen que ellas se convertían en animales, en lechuzas para volar,
Otros que decían que en brisas de viento era cuando ellas volaban, pero hasta ese también de que usaban las escobas, pero de ahí fue donde nació eso. Era porque ellas untaban con ese ungüento alucinógeno en la escoba y se lo frotaban en la entrepierna, y así era como ellas tenían sus visiones, profetizaban o la hacían de medium para contactar con los muertos, practicando como los principios de la necromancia. Y así es como fue evolucionando, se fue extendiendo por Europa, por el continente americano, y ahora tenemos diferentes tipos de magia como la Wicca, el vudú, la necromancia y todo eso. Y hasta la vez pues también hay brujas blancas, por así decirlo, porque hay personas que se dedican a la brujería, por así decirlo, pero solamente para curar. Entonces, si a vos alguien Sí, más te ha hecho brujería, podés buscar un tipo de estos brujos para que te quite la brujería, para que te sane, por si tienes alguna enfermedad, por ejemplo el cáncer que no es curable. Y están los otros que eso sí hacen maleficio. Son los que prácticamente trabajan con entidades ya malignas como maligno. demonios o directamente con el diablo, ¿verdad? Pero así es como ha venido evolucionando a través del tiempo, y todo comenzó pues con las diosas de la mitología griega. Y sí, Fue gran es trayecto. interesante, imagínate desde el siglo XIV, cuántos miles de años para llegar hasta aquí. Ha sido toda una travesía que, imagínate si quizás si la iglesia no hubiera estado tan apegada a sus creencias religiosas, tal vez los avances científicos hubieran sido muchos más, y hubiéramos avanzado más rápido por esa persecución que se le daba a los que estudiaban botánica, las plantas, la herbolaria, la astrología, porque prácticamente la gente investigaba por su cuenta, pero con miedo, porque si te acusaban de herejía, ibas para la hoguera. Si este fulano vaya, ese Nostradamus, que dijo que encriptó todo, ¿verdad? En esos relatos que son indescifrables, ¿verdad? Que la gente quiere entender lo que entiende y los asocia con lo que quiere. Supuestamente que están encriptados de esa manera porque la iglesia le iba a dar persecución si le llegaba a encontrar esas premoniciones, ¿verdad? Que él escribió por cada año, perdón. Y pues, dado que la iglesia daba persecución, ¿verdad? A ese tipo de cosas, le iban a preguntar, mira, ¿y vos de dónde sacaste esto? ¿Va? Y él, no, lo vi en sueño. Ay, papá, mamaste, le dice. Y Sí, pues, él tuvo que encriptarlo de esa manera. Y pues, ya la gente asocia lo que quiere, ¿verdad? Pero por eso es que bastantes personajes de ese entonces, de la Edad Media para acá, el Renacimiento, encriptaron bastantes conocimientos. O sea, tuvieron que escribirlos de maneras así bien crípticas, bien, como de maneras bien mm, vagas para que uno las interprete, pero a lo largo del cabal, tiempo pues ya la gente termina interpretando lo que uno quiere. Es como que vos ves lo que sí, vos querés ver. cabal. Y pues están estas películas, vaya hablando de lo que se tuvo que hacer, ¿verdad? Por escapar de la iglesia, porque era el martillo en ese entonces. Bueno, de hecho, el libro el Maleficus Maleficarum, eso quería decir el martillo contra la bruja, algo así quería decir. Estaba en latín, creo yo, Ah, el nombre de ese libro. Ajá, el martillo, algo así quería decir. La cosa es que, como en estas películas, ¿verdad? Del Código Da Vinci, que este men, ¿verdad? Tenía bien escondidas, mano, las cosas para poder dar con el Santo Cáliz y todo eso. O sea, el punto de cranear todo eso, de que no cualquier persona pudiera también desvelar los secretos, porque hay unos fulanos que pusieron las cosas vagamente, pero hay otros fulanos como que dejaron pistas, tipo para ir dando con el conocimiento con el que ellos dieron. hicieron un Ahí, rompecabezas prácticamente. cabal, ahí estaba la alquimia también, La que era con lo que alquimia. trabajaban científicos, que es otro Es tema, cierto que fueron los primeros científicos que trataban de convertir el plomo y la plata en oro. cabal. O sea, sí se puede, pero le faltaron varias centrales nucleares a los tipos para Ajá. poderlo. Pero, ajá, querían dar con esta piedra filosofal que supuestamente era lo que hoy en día conoceríamos como la
¿cómo era? La reacción nuclear fría, la energía nuclear en frío, o sea que produzcas más energía con lo que estás produciendo, pero bueno, tema científico ya. El punto es aquí, ¿verdad? De que, pues sí, en la historia han pasado bastantes tragedias a falta de no estar informados. Hay bastante gente que dice, ¿verdad? De que no, que deberíamos de volver al pasado, que en el pasado éramos más felices nosotros y pues toda esa gente que la pasó mal en la Edad Media, como que te No, diría contrario, ¿verdad? Así que hay que estar informados, hay que, hay que tratar de hallarle sentido, ¿verdad? Lo más que se pueda, a lo que vemos, noticias, lo que nos cuenta un amigo, lo que vemos en internet y pues y lo que ya no no, tiene explicación, pues queda a la libre interpretación de cada quien. Cada quien decide si creer o no creer. cabal. Así que ese sería mi análisis, no sé vos ahí. Igual, eh, es interesante todos estos temas porque son parte de la historia de la humanidad. Imagínate, se viene relatando desde hace siglos, sale en la Biblia, en las obras de la Odisea, en muchas otras obras de escritores famosos de hace mucho, los artistas del Renacimiento. Ya es parte de la historia de la humanidad, es algo que como parte de nuestra cultura, tanto que todavía se celebra el Día de Brujas en todo el mundo prácticamente, no es algo solo europeo, sino que también es muy americano. Y pues al final, sí, cada quien decide si creer o no creer, pero primero intenten irse por la vía científica, ¿verdad? Primero, si usted tiene síntomas de algo, consulte a un doctor, va a hacerse exámenes y todo eso, y ya después usted decide si intenta métodos diferentes o no. Si usted ya busca un curandero, si usted busca la iglesia, pues ya queda a decisión de cada quien. Yo en lo personal sí creo que existe la brujería por cosas que yo he visto, escuchado, pero pues cada quien, ¿verdad? Así que Cierto. esa sería mi reflexión nada más. Así que pues se les agradece a los que llegaron hasta el final. Regálenos un like, coméntenos algún tema que les gustaría que tocáramos, Tenemos varios suscríbanse, pendientes también que nos han suscríbanse. comentado. Tenemos un montón de temas todavía. Sí, Por ejemplo, podemos tocar de los monstruos famosos el de, lago Ness. ¿no? De Europa, por ejemplo, que los hombres lobo, eh, las arpías, los vampiros, todo eso. Hay un montón de Sí, temas bien hay, interesantes, hay tela que cortar. así que a ustedes por favor ahí comenten qué les gustaría que toquemos. Y por nuestra parte eso es todo. Gracias por haber estado aquí, gracias por el apoyo. Ya somos varios suscriptores en el canal. Se les agradece en serio el apoyo. Y pues solamente. Gracias. Y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Gracias, cuídense. Bye.